En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? En orden, todo en orden, ya listísima para empezar una nueva jornada, una nueva semana de mucha información, datos y por supuesto entrevistas con referentes del sector público y privado, como es habitual aquí en este espacio, recordando que es una producción en coordinación obviamente con Radio 1000 y también con la consultora MF Economía e Inversiones. Y es momento de ir explorando las principales noticias económicas a nivel internacional. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, las exportaciones chinas de productos de tierras raras registraron en julio un repunte significativo con un aumento de 69% hasta alcanzar las 6.422 toneladas, el nivel más alto desde enero de este año. Este repunte se produjo tras meses de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, cuando Pekín redujo sus suministros en la represalia por las amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump, lo que provocó una escasez global y afectó especialmente a los imanes, componentes críticos en la fabricación de vehículos eléctricos. Los envíos habían caído con fuerza en abril y mayo tras la aplicación de controles a la exportación, pero China aceleró las entregas luego de llegar a una tregua comercial con Washington. El representante de Comercio de Estados Unidos afirmó a inicios de agosto que los suministros de imanes estaban a mitad de camino de volver a los niveles previos a las restricciones. La militarización de estos recursos no solo impactó a Estados Unidos, sino también a fabricantes de automóviles en Europa e India. Se espera que el miércoles se difundan datos más detallados sobre las exportaciones por destino. Y siempre en el ámbito internacional, de acuerdo con Reuters, ¿qué está pasando con el petróleo? Y de acuerdo con esta información, los precios del petróleo registraron un ligero repunte este lunes tras las declaraciones del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien afirmó que las compras de crudo ruso por parte de India financian la guerra en Ucrania y deben detenerse. El Brent subió 20 centavos, 0,3% para situarse en $66,05 el barril, mientras que el West Texas avanzó 28 centavos, equivalente a 0,45% hasta $63,08 el barril. Navarro acusó a India de actuar como cámara de compensación global para el petróleo ruso, lo que reavivó las preocupaciones sobre los flujos de suministro y despertó interés de compra en el mercado, de acuerdo con analistas. Siempre con Reuters, el escenario se desarrolla en medio de la expectativa por la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Zelensky, seguida de otro encuentro con líderes europeos a las 19 horas, mientras se intenta alcanzar un acuerdo de paz. Trump ya había planteado a Ucrania renunciar a Crimea y a su aspiración de ingresar a la OTAN, acercándose más a Moscú tras su reencuentro con Vladimir Putin en Alaska. Analistas señalaron que un eventual dividendo de paz podría generar reveses adicionales en los precios del crudo y el gas europeos en un escenario y contexto en el que los especuladores mantienen posiciones cortas con respecto al WTI y los mercados también miran las futuras señales de la Reserva Federal desde Jackson Hole. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, Rafael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, advirtió que los aranceles impuestos por Donald Trump ya están teniendo un impacto tangible en la economía del sureste de Estados Unidos. En una gira por Alabama y Mississippi, escuchó de banqueros y empresarios sobre el estrés de los consumidores, el encarecimiento de los préstamos y las dificultades para mantener trabajadores, factores que junto con los mayores costos por los aranceles al acero y al aluminio están presionando a las empresas y hogares. Bostic señaló que los costos arancelarios son costos reales y advirtió que un periodo prolongado de subidas de precios podría anclar expectativas de inflación más persistentes. El jefe de la Fed de Atlanta afirmó que aún ve probable un recorte de tasas este año si el mercado laboral se mantiene sólido, aunque mantiene la mente abierta sobre el momento adecuado para hacerlo. Las operadoras esperan que en el próximo movimiento ocurra en la reunión del 16 y 17 de septiembre, donde se publicarán nuevas proyecciones
previsiones de tasas y crecimiento. Bostic destacó que el entorno sigue siendo incierto, con un consumidor cada vez más presionado y empresas que buscan adaptarse a los mayores costos, lo que obliga a la Reserva Federal a evaluar cuidadosamente la evolución de la economía antes de tomar nuevas decisiones de política monetaria. Siempre con Bloomberg en línea. ¿Y qué está pasando con la cotización del oro? De acuerdo con este portal, el oro subió hasta 0,7% para cotizar cerca de $3.359 la onza, impulsado por las expectativas de la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole y las conversaciones diplomáticas sobre Ucrania en Washington. El avance se produjo tras una baja semanal de 1,8%, con los mercados anticipando un posible recorte de tasas en septiembre y atentos al discurso de Jerome Powell. Y Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, advirtió que los aranceles y los altos costos de financiamiento están golpeando a empresas y hogares. En lo que va del año, el metal acumula un alza superior al 25%, con un máximo en abril y luego una evolución más lateral. Analistas apuntan a que la inflación en Estados Unidos continúa moderándose, lo que reforzaría un tono más cauto de la Fed. En paralelo, el presidente de Ucrania y líderes europeos esperan definiciones tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, en medio de temores de presiones sobre Kiev. Y de lo meramente internacional, Ada, nos vamos ya aterrizando de a poco a la parte ya regional. ¿Y qué tenemos aquí en este sentido con respecto a Argentina, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, la desinflación en Argentina muestra resultados visibles, con un IPC acumulado de 17,4% entre enero y julio de 2025, frente al 87% del mismo periodo de 2024. Sin embargo, diversas consultoras advierten que el costo recae en la actividad económica, enfriada por tasas de interés muy elevadas y salarios estancados. Econviews alertó que el esquema de control monetario se aplica de manera discrecional, con el único fin de contener el dólar e inflación, lo que ya se refleja en datos sectoriales débiles como la caída industrial en junio. Algunas consultoras coincidieron en que la política restrictiva, sumada al disciplinamiento de precios por importaciones y apertura comercial, enfría la economía y puede incluso trasladar mayor incertidumbre a los precios. El impacto no solo se percibe en la actividad privada, con Wise Capital advirtiendo que la industria se encuentra estancada desde febrero, sino también en el frente fiscal. Facimex calculó que la suba de tasas implicó un costo fiscal extra anualizado de 0,3% del PIB en las últimas dos licitaciones, superior al costo de la baja de retenciones. Jorge Vasconcelos, del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, señaló que de mantenerse este esquema se profundizará la desaceleración, aumentarán los problemas de crédito y se incrementará el stock de deuda local, con vencimiento que representan 12,3% del PIB hasta enero del 2026. Y de Argentina nos trasladamos hasta Brasil. De acuerdo con portales de ese país, Great Wall Motor inauguró el 15 de agosto su primera planta en Brasil, ubicada en Iracemápolis, Sao Paulo. La compañía aspira a vender entre 250.000 y 300.000 vehículos en el país, combinando producción local e importaciones. En paralelo, la empresa evalúa instalar una segunda planta en estados como Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo o Espíritu Santo, con decisión prevista para mediados de 2026, a fin de ampliar su gama hacia modelos más accesibles por debajo de los $200.000, es decir, aproximadamente $27.700. La planta forma parte de un plan de inversión de $10.000 millones en Brasil, de los cuales $4.000 millones se ejecutarán hasta 2026 y los $6.000 millones restantes hasta 2032. La segunda fase incluiría la cadena de suministro, vehículos pesados y ensamblaje de baterías, claves para exportar al Mercosur. Durante la inauguración, que contó con la presencia del presidente de ese país, Great Wall anunció también la apertura de su primer centro de investigación y desarrollo en Sudamérica, con más de 60 técnicos enfocados en tecnología FlexFuel y además de modelos a las condiciones locales. Para 2025, la compañía proyecta vender 36.000 vehículos en Brasil, un 23% más que en 2024. A la vuelta del corte, seguimos abordando más temas económicos a nivel regional y también, por supuesto, en Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Y Ada, en esta ocasión rompemos un poco el esquema porque no vamos a compartir la cifra del día, sino la frase del día, recordando que justamente lo que hacemos en este espacio es extraer partes importantes de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en este espacio denominado Economía 1000. Y en esta ocasión, ¿qué compartimos, Ada?
En la mayoría de los países de la región, las empresas pagan impuestos sobre sus utilidades después de restar ingresos y gastos. Estas utilidades luego se distribuyen a los accionistas, que serían las personas. Para los ingresos de las personas se aplican tasas progresivas. Por ejemplo, ingresos bajos pueden tributar 2 o 3% y a medida que aumentan la tasa sube. Esto evita distorsiones en las decisiones de ahorro, ya que se agrava directamente el ingreso y no el ahorro. Al final del año se verifica cuánto impuesto ya fue descontado, comentó el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y de noticias que se estaban suscitando a nivel regional, como por ejemplo, ya mencionábamos la apertura de una fábrica importante de vehículos en Brasil y también el indicador sobre inflación en Argentina, nos trasladamos hasta lo que está pasando en Uruguay. ¿Qué tenemos allá? De acuerdo con Ámbito, el conflicto entre el gobierno uruguayo y el sector ganadero escaló tras la decisión de analizar permisos para exportar ganado en pie. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, negó que tenga potestades para limitar exportaciones y señaló que la definición corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, la Asociación Rural del Uruguay advirtió que lo único que puede restringir ventas externas es el presidente de la República mediante decreto, cuestionando la legalidad de las actuaciones del Ministerio y del Instituto Nacional de Carne. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael, afirmó que la sola discusión ya generó un efecto bajista en el mercado e impacta en las decisiones de los productos. La gremial evalúa acciones judiciales por posibles abuso de funciones, aunque reconoció que aún no se negó formalmente ningún permiso. El trasfondo es económico. La exportación de ganado en pie creció 24,5% en un año y aportó más de 350 millones de dólares, lo que enfrenta al gobierno, que busca proteger a la industria frigorífica nacional con los productores que defienden mantener abiertas todas las alternativas de comercialización. Y hay un informe muy interesante dado a conocer recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, denominado La Sociedad del Cuidado, Gobernanza, Economía Política y Diálogo Social para una Transformación con Igualdad de Género, de la edición 2025, y que es replicado en Bloomberg en línea con el título ¿Cuánto tiempo destinan hombres y mujeres al trabajo no remunerado en cada país de América Latina? Y en esta ocasión se aborda que en los países de América Latina y el Caribe las mujeres destinan entre el 12% y el 24% de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras que los hombres destinan entre el 5% y el 9% de su tiempo. Como mencionaba, el dato se desprende del informe publicado por CEPAL. Y aquí ya se hace hincapié en la brecha importante que existe entre las horas dedicadas por las mujeres y los hombres al cuidado no remunerado. El tiempo destinado al trabajo no remunerado es aún mayor en las zonas rurales, donde la brecha de género supone entre 12 y 38 horas adicionales de trabajo para las mujeres, aunque el tiempo de trabajo total en las zonas urbanas muestra niveles similares para hombres y mujeres. En todas las áreas geográficas y países analizados se observa el mismo patrón de la división sexual del trabajo, del tiempo total de trabajo. Es decir, las mujeres dedican aproximadamente 1/3 al trabajo remunerado y 2/3 al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que en el caso de los hombres se observa una proporción inversa. Según detalla el documento, en América Latina y el Caribe, los déficits de servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad incrementan el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, lo que agrava las desigualdades existentes. Esta situación es particularmente crítica en las zonas periféricas de los centros urbanos y en las zonas rurales y de bajos ingresos, donde las brechas de acceso a la infraestructura básica continúan afectando de manera desproporcionada a los hogares en situación de pobreza. El estudio resalta que, con base en datos del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en la región, el 17% de la población vive en asentamientos informales o viviendas inadecuadas. En el caso del Caribe, la situación es más grave, ya que se registra en Haití, donde el 51% de la población vive en estas condiciones. En cuanto a América Latina, la población que se encuentra en barrios y asentamientos informales o viviendas inadecuadas supera el 45% en Ecuador, Bolivia y Perú. Trabajo no remunerado país por país. Y aquí, atención, porque los datos son realmente
alarmantes y preocupantes. De acuerdo con Bloomberg en línea, esta es la cantidad de horas a la semana de trabajo no remunerado en la región dividido por zona rural o urbana y por país. En Brasil, las mujeres, un 26,3 horas de trabajo no remunerado y 10,5 horas de trabajo remunerado. Hombres, 13,9 horas de trabajo no remunerado y 25,2 horas de trabajo remunerado. Seleccionamos, por ejemplo, en Paraguay, las mujeres dedican 33,4 horas de trabajo no remunerado y 11,8 horas de trabajo remunerado. Los hombres, 16 horas de trabajo no remunerado y 29,2 horas de trabajo remunerado. Si lo situamos y nos situamos en Perú, las mujeres dedican 48,4 horas de trabajo no remunerado y 16,3 horas de trabajo remunerado, y los hombres 22,4 horas de trabajo no remunerado y 34 horas de trabajo remunerado. Y Argentina, la brecha está en 33,2 horas de trabajo no remunerado y 19,3 horas de trabajo remunerado. Y de esta manera se va desglosando también país por país. Así que este informe es más que importante e interesante poder explorarlo, de acuerdo también con Bloomberg en línea. Y como decía, es un informe destacado y extraído de la CEPAL. Según el Banco Mundial, en los países de América Latina y el Caribe, las mujeres dedican aproximadamente 4 horas más al día que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Y este trabajo incluye tareas domésticas y el cuidado de personas en el hogar y la comunidad. El organismo internacional destaca que esta contribución suele estar significativamente subvalorada y valorada. Y recordemos que también parte de este tipo de análisis lo seguimos abordando con una de nuestras invitadas, Ana Rojas Viñales, economista también, docente, y bueno, es una de las aristas que solemos también tomar y analizar aquí en este programa, considerando el importante aporte que daría si es que se cuantificara y se monetizara de alguna manera esta actividad no remunerada, no solamente en Paraguay, sino también en la región. Con esto hacemos nuestra segunda pausa y a la vuelta seguimos explorando más información económica y también ya con nuestro entrevistado pautado y bueno, ya coordinado para hoy. Adelante. Seguís escuchando Economía a Mil, gracias por la compañía, y desde producción ya me confirman que está en línea Emil Mendoza. Él es presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. ¿Cómo estamos, Emil? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Prince, hola, Ada, un saludo grande a ustedes, a su equipo y a su audiencia. Gracias, Emil, por la predisposición de siempre de querer compartir justamente este espacio con nosotros y sobre todo llegar a la audiencia que siempre está pendiente del mercado cambiario, Emil, y de un tiempo a esta parte sufrió una suerte de acomodamiento, por decirlo de alguna manera, y bueno, siempre hay novedades en el sector de justamente te corresponde a la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. Queremos hacer una actualización del mercado cambiario. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, Emil? Bueno, nuestro dólar fue bajando, es ya un efecto mundial, esto no es solamente acá. Sí. Y básicamente llegó a un precio donde nosotros vemos que también el Banco Central está cómodo, que el precio aproximado de 7.200, ¿verdad? Quizás un poquito menos, un poquito más, 7.200 en el mercado interbancario, y entre 7.100 y 7.200 en las casas de cambio, que es el dólar efectivo que nosotros manejamos, que es el que usa normalmente la gente para pagar sus cuentas, para pagar la cuota de su vehículo, de los electrodomésticos, que saca cuotas. Y de aquí en adelante, por lo menos en lo que resta el mes de agosto, nosotros esperamos que el dólar se mantenga con una cierta estabilidad. Emil, mencionabas la intervención del Banco Central y puntualmente ¿a qué te referís? ¿Hubo una mayor presencia? ¿Fue también por una cuestión de fenómeno interno y también presión externa? ¿Qué es lo que vieron? Es así mismo, ¿verdad? Hubo una presencia muy marcada del Banco Central del Paraguay, vamos a decir que en el primer cuatrimestre del año, sí, en el cual ellos inyectaron una cantidad, por darte un ejemplo, 50% mayor de las intervenciones que hicieron en el 2024 en el mismo periodo. Actualmente el Banco Central del Paraguay ya no requiere una marcada presencia así como tuvimos en el primer cuatrimestre,
pero sí el dólar se mantiene con una leve tendencia a la baja debido a ciertos, vamos a decir que fenómenos, algunos externos y otros internos. Por decirte, los fenómenos externos son de que el dólar mundialmente está a la baja y esto va a proseguir durante varios años, no es solamente ahora, porque esto obedece a un proyecto que presentó Donald Trump durante su campaña electoral, donde él mencionó su marcada intención de devaluar el dólar con el fin de que los productos norteamericanos tengan, vamos a decir que una mejor oferta en el mercado exterior. Entonces, esta política no es que solamente se va a supeditar al año 2025, esta política de los Estados Unidos va a seguir en el 2026, 27 y 28, a no ser de que ellos tengan un cambio de postura. Entonces, estos son los fenómenos internacionales que se van a mantener probablemente durante todo el gobierno de Donald Trump. Y hasta hay que sumarle los fenómenos internos, como es, por ejemplo, de que aquí en Paraguay mucha gente vendió su certificado de depósito, sí, cambió sus ahorros en dólares que tenía, también sus cuentas corrientes, los cambiaron a guaraníes. Entonces eso hizo de que haya una sobreoferta de dólares en el mercado y que este ayudara a que en nuestro país baje un poquito más de precio que en los países vecinos. Y esto obedeció justamente a estas políticas que está llevando adelante el gobierno norteamericano. Entonces muchas empresas dicen, bueno, ¿para qué vamos a tener ahorro en dólares y acá Donald Trump nos está diciendo de que durante toda su campaña él va a luchar para que el dólar mundialmente se devalúe? Entonces se sienten más seguros cambiando sus dólares a guaraníes. Emil, con respecto a esta brecha que en algún momento fue un poco pronunciada entre el mercado interbancario y el efectivo, ¿hoy está como más reducida esta diferencia o cómo lo están viendo también desde el sector? Asimismo, prácticamente hoy el mercado de efectivo tiene el mismo precio, sí, que el mercado interbancario, a pesar de que una persona para depositar sus dólares en el banco tiene que pagar una comisión que normalmente va entre el 2-3%. Y a diferencia del del cambio que se hace del efectivo, Emil, ¿cuánto es ese? Justamente esa comisión que la gente paga para, sí, depositar su dólar efectivo en el banco hizo históricamente que en Paraguay haya una diferencia entre el dólar efectivo y el dólar bancarizado. Hoy esa diferencia prácticamente no existe y obedece a que, mira, hay de repente muchos extranjeros que vienen, llevan, sí, el dólar efectivo, ¿verdad?, a su país. Tenemos, por ejemplo, el caso de los bolivianos, que lastimosamente, por causa de la crisis económica que su país está viviendo, ellos vienen, compran esos dólares efectivos, los dólares bancarizados por supuesto no lo pueden llevar, pero sí el dólar efectivo, lo llevan a su país y luego estos dólares lo usan para comprar mercadería de los puertos francos como Iquique y otros cuantos que hay, para llevar mercaderías que son de vital necesidad dentro de Bolivia. ¿Hubo un aumento de esta dinámica o no, Emil? ¿Cómo lo están notando también, están viendo ustedes? Esta dinámica siempre se mantuvo, ¿verdad? Sí. Ahora un poquito más acentuada, porque también en el país vecino esta crisis se va acentuando. Entonces la falta de dólares que se tiene en el mercado financiero en Bolivia hace de que ellos sean incapaces de pagar muchas importaciones de mercadería a través de transferencias bancarias. Entonces lo que ellos hacen es buscan efectivo de nuestro país, no solamente de Paraguay, tratan también de Argentina, de Uruguay, del mismo Chile, sí, y luego con estos dólares efectivos es que ellos van y compran las mercaderías en los puertos francos. En Paraguay no hay una reglamentación, una normativa que regule de cierta manera este tipo de transacción, Emil. Lastimosamente no. Lastimosamente nosotros hemos, por ejemplo, hecho, sí, bastantes denuncias sobre este actuar, pero en Paraguay,
como algo folclórico es el mercado paralelo, ¿verdad? Que sería el mercado negro. Eso es algo que en nuestro país se maneja hace muchos años, hace 40 o 50 años atrás que venimos con eso. Entonces ya es como algo folclórico, algo natural, en el cual todos vivimos, ¿verdad? Y mucho no se puede combatir el mercado clandestino. Pero que distorsiona en algunos momentos también. Distorsiona el mercado cambiario, porque el mercado cambiario es fundamental para que el mercado negro pueda realizar sus operaciones. Te explico. Sí. Por ejemplo, las casas de cambio. Nosotros tenemos cuenta en el exterior y lo que la casa de cambio normalmente hace es cuando una persona quiere exportar una mercadería, cobra a través de las cuentas que tiene la casa de cambio en el exterior, cobra sus haberes. Viceversa, cuando alguien hace una importación a través de estas cuentas, de nuestras cuentas en el exterior, la gente paga sus importaciones. Ese vamos a decir que es el negocio fundamental por la cual existe una casa de cambio. La misma operativa tiene el mercado negro, pero el mercado negro lo que se encarga es de cuando una persona trae una mercadería de contrabando y no lo puede pagar a través del mercado financiero, estos cambistas de estas casas de cambios clandestinas pagan a través del mercado cambiario negro, pagan esta mercadería. Y viceversa, cuando sale una mercadería en negro de nuestro país y entra de contrabando al Brasil, a la Argentina o a otro país, estas, vamos a decir que casas ilegales o personas que se dedican al cambio de forma ilegal son los que se encargan de cobrar estos haberes en el exterior y pagarle al contrabandista. Entonces, ese mercado es un mercado muy poco regulado porque esta gente no lleva un registro de sus operaciones. Por eso es que este operativo es justamente muy perjudicial para la industria, para el comercio, para el mercado financiero y para las personas en general, porque también la gente que trabaja dentro de este sistema son personas que lastimosamente cobran en negro, ¿verdad? Sin pagar cargas sociales, no tienen jubilación, no tienen beneficios de salud como el IPS, y tienen que lastimosamente trabajar en el mercado informal. Emil, ¿y esta llegada de extranjeros con esta actividad deportiva tan importante en Paraguay también generó cierta dinámica en el mercado cambiario o no movió mucho la aguja? No, sí, también, no solamente en el mercado cambiario, se acercaron muchísima gente a preguntar, a hacer cambio por ejemplo, de sus dólares a guaraníes, a preguntar cuáles son los hoteles donde pueden ir. También preguntaron muchísimo por lugares gastronómicos, shopping, preguntaron cuáles son las atracciones en Paraguay que se pueden visitar tanto en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, porque vinieron de muchos lugares. Mira, realmente se tuvo un movimiento importante, así como te dije, no solamente en el mercado cambiario, sino que en la parte de hotelería, restaurante, por lo que vemos también shopping, inclusive preguntaban cuáles son las mercaderías, qué puedo comprar en Paraguay que es barato, por ejemplo, te preguntaban. Y puede comprar electrónico y ya muchas veces los cajeros le van guiando porque ellos están acostumbrados a recibir esas preguntas de los turistas. El turista normalmente hace esas preguntas, pregunta dónde puedo ir, estoy hospedado en tal hotel, me cobran tanto, ¿qué hotel ustedes saben dónde puedo ir, que tenga... hay algunos que se quejan y preguntan por otros hoteles. Hay algunos que vienen sin hotel y sin reserva y preguntan ¿dónde me puedo ir? ¿Qué vos me recomendás? ¿Qué puedo hacer? Esas son las preguntas que normalmente hacen los turistas. Y es bueno porque termina dinamizando toda una economía al final, Emil. Con respecto a las otras monedas como el euro, el real, ¿cómo están viendo también desde la asociación, Emil? Y también están sufriendo también una suerte de proceso de
devaluativo, porque en nuestro país prácticamente todas las monedas se calculan con respecto al dólar. Es cierto. Entonces, al caer un poquito el dólar, también caen las otras monedas. Y esta normativa que estaban de alguna manera analizando muy de cerca con el Banco Central del Paraguay de ampliar este cupo de operaciones para las personas físicas, ¿cómo quedó eso, Emil? ¿Quedó en stand-by? ¿Está avanzado? ¿Cuál es la perspectiva? Justamente nosotros estamos en reuniones con la gente del Banco Central del Paraguay, con la gente de la CEPRELAP. Ya hemos llegado a un consenso, pero lastimosamente esta burocracia que vivimos en nuestro país es bastante larga, ¿verdad? Ya es una lucha, prácticamente una negociación que nosotros llevamos con ellos, que la estamos llevando ya prácticamente hace 4 años, ¿verdad? El tiempo es mucho, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues tenemos la esperanza de que por lo menos en el año 2025 vamos a llegar a un consenso entre la parte privada y la parte pública. ¿Podrías compartir con la audiencia en qué consiste justamente esta actualización, Emil, y por qué plantean justamente este punto en este sentido? Bueno, justamente nosotros estamos con la gente de la CEPRELAP, ya Sí. Vamos a decir que en la recta final de una negociación que tiene el fin de la inclusión financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día nosotros, una persona puede operar hasta $17,000 en el mercado cambiario formal. En el mercado cambiario informal puede operar todo lo que él quiera. Sí. Justamente eso es lo que nosotros esa inquietud le llevamos a nuestras autoridades, diciéndole: señores Banco Central, señores de la CEPRELAP, a ustedes le conviene ampliar este límite operacional, porque así ustedes van a tener ratios, van a tener números de cómo se maneja el mercado cambiario nacional. O sea, van a tener de una forma más acabada cuál es el intercambio de moneda entre moneda nacional y moneda extranjera que se realiza dentro de nuestro comercio. Como así también va a tener un registro de los nombres y los comercios que realizan este tipo de operaciones, que son datos importantísimos que tienen que tener nuestras autoridades que se dedican a hacer los ratios económicos, que Claro. se dedican a hacer las proyecciones económicas, y que al final estos movimientos le muestran a los inversores que vienen del extranjero. Entonces son datos importantísimos que se están perdiendo. Bueno, entonces, a partir de estas conversaciones y de esta explicación, que es algo que realmente le conviene a todos, es que hemos llegado a un consenso en el cual la Casa de Cambio va a poder hacer un estudio de los sectores, por ejemplo, los sectores comerciales del mercado de abasto, del mercado 4, Sí. y va a poder darle una línea para que ellos dentro de esa línea puedan operar y puedan legalizar. Por dar un ejemplo, al comerciante del mercado 4 se le puede dar una línea de hasta $50,000 anuales para que ellos puedan hacer sus transacciones, puedan hacer también sus giros al exterior para la compra de mercadería, y al final el que se va a beneficiar es justamente el Estado, porque va a saber a cabalidad, o sea, va a saber mejor Claro. cuál es el volumen de dinero entre compra-venta que manejan estos pequeños comerciantes, como así también en qué volumen ellos realizan importaciones, en qué volumen ellos compran de importadoras que ya están registradas en nuestro país. Entonces se tienen datos más acabados del movimiento económico cambiario nacional. Y la perspectiva es que siga avanzando pese, vamos a decirle, a este estancamiento, Emil. Sí, el avance es lento, Sí. el avance es lento, lastimosamente, ¿verdad? Pero tenemos tenemos por lo menos la sensación Sí. de que nuestro proyecto le interesa,
porque son datos estadísticos y movimientos que son interesantes para el gobierno nacional. No son datos que nos reflejan, vamos a decir, que números que a la economía no le interesa. Sí son datos, ¿verdad? Porque son datos que manejan flujo de importación, exportación y también de moneda extranjera que ingresa a nuestro país, a nuestra economía. Emil, para ir cerrando la entrevista, y como siempre, un gusto tenerte en el programa. Para remarcar nada más, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen ya para el segundo semestre del año en materia de tipo de cambio? Y bueno, situarnos obviamente en el dólar con respecto, el guaraní con respecto al dólar. Bueno, ahora ya estamos entrando en el periodo ya de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que se caracterizan por una leve suba en nuestro mercado, sí, porque los importadores ya empiezan a comprar dólares con el fin de pagar en el exterior mercadería que ellos las importan con miras a las ventas de fin de año. Es cierto. Entonces, ya llegando a septiembre ya vamos a tener una presión más marcada del dólar al alza. Ahora hay que contraponer un poquito de esta marcada autóctona de nuestro mercado, que normalmente en este periodo va a la suba, con la bajada internacional. Sí. Desde nuestra asociación, vamos a decir que haciendo un pareo entre estas dos situaciones, nosotros creemos de que si bien el dólar vamos a decir que tiende a normalizarse en estos precios que hoy en día está, a partir de ahora vamos ya a tener una leve suba, ¿verdad? Ya no una bajada marcada como la que tuvimos en las semanas anteriores. ¿Podría superar los 7.500 o no estiman eso, Emil? Generalmente en este periodo el dólar sube entre unos 200, 250 puntos con un mercado normal. Nosotros hoy en día estamos en un mercado que no es tan normal. Sí, con alta incertidumbre. Sí, por la incertidumbre internacional. Nosotros vemos que aproximadamente cerraría el año entre 300, 350, más o menos por ahí. Emil, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, un abrazo. Igual. Estuvimos con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, hablándonos sobre el mercado cambiario en el país, y como siempre muy interesante la entrevista con Emil. Ada, es momento de ir casi cerrando el programa, pero tenemos que compartir las noticias económicas a nivel nacional. ¿Qué tenemos con respecto al libre mercado en Paraguay? De acuerdo con ABC, medidas recientes del gobierno han generado intranquilidad en el sector privado, especialmente por acciones arbitrarias como el cierre de locales, en el caso de Vigi, que exponen debilidad institucional en los órganos de control y amenazan el libre mercado. Empresarios como el abogado Felino Amarilla y el ganadero Fernando Cerrati alertan que sin reglas claras y transparentes no hay seguridad jurídica, por lo que no es posible crecer ni atraer inversiones. En el rubro cárnico, la concentración del mercado y la falta de transparencia de datos como precios, cantidades compradas o destino de exportación afectan la justicia del mercado y complican la confianza empresarial. En el caso de Vigi, el cierre de locales motivado por resoluciones cuestionables también desató críticas por su arbitrariedad. Manuel Riera consideró la medida excesiva y arbitraria y alertó que esto no es un hecho aislado, sino el reflejo de prácticas que contradicen los principios del libre comercio. También, de acuerdo con abc.com.py, el Tesoro Público transfirió hasta julio de 2025 un total de 5 billones de guaraníes, es decir, un poco más de 690 millones de dólares, lo que representó un aumento de 10,6% frente al mismo periodo de 2024. Los recursos se destinaron al pago de jubilaciones y pensiones, que incluyen la caja fiscal y la pensión alimentaria para adultos mayores. Actualmente, la caja fiscal sostiene a más de 74.000 jubilados y pensionados, mientras que la pensión para adultos mayores beneficia a más de 340.000 personas, quienes reciben y perciben mensualmente aproximadamente, algo de palabras, 700.000 guaraníes de manera mensual, monto que se elevará a 724.000 en 2026. En el primer semestre de este año, la caja fiscal acumuló un déficit de 150 millones de dólares, equivalente al 43% de su presupuesto, y el MEF proyecta que la brecha podría alcanzar incluso 300 millones de dólares a fin de 2025. ¿Más información, Ada?
De acuerdo con Valor Agrícola, el Chaco paraguayo cerró la campaña agrícola 2024-2025 con resultados positivos tras sembrar unas 320.000 hectáreas, de las cuales el 34% fue destinado a la soja, que registró rendimientos entre 2.700 y 3.000 kilogramos por hectárea en muchos casos. Marcos Cain, director del Sistema de Gestión Agrícola, resaltó que con rindes de 2.000 a 2.200 kilogramos por hectárea ya se logra rentabilidad incluso en campos alquilados, consolidando la soja como el cultivo más rentable frente a otros como el algodón, cuyo costo se duplica y limita su viabilidad. Con base en los buenos resultados, se proyecta que en la campaña 2025-2026 la soja alcance unas 130.000 hectáreas, es decir, cerca del 40% del área total. El presupuesto se calculó con un precio de Chicago de $360 y un base histórico de $35, lo que asegura ganancias con rendimientos de 2.200 kilogramos por hectárea. Más información, esta vez desde el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Paraguay reporta avances fiscales y económicos en evaluación anual de Moody's, dice justamente esta información. La delegación, encabezada obviamente por representantes de esta calificadora, analista asociado, dialogó con el ministro sobre los avances registrados por el país a un año de haber alcanzado el grado de inversión. En este sentido, durante la reunión se resaltó el sólido desempeño económico reciente de Paraguay frente a sus pares con grado de inversión, así como las proyecciones que prevén un crecimiento robusto del 4,4% para 2025, pese a un entorno internacional desafiante. En materia fiscal, se presentó el cierre 2024 en el que Paraguay cumplió su meta de déficit del 2,6% del PIB. Este resultado estuvo respaldado por un sólido desempeño tributario con un crecimiento interanual del 20,3% y por una gestión prudente de los recursos adicionales, menciona este informe del MEF. Y también señala que se presentaron los avances en la implementación de las reformas estructurales y el nuevo paquete de 10 leyes económicas orientadas a impulsar la inversión privada y modernizar el Estado. Más información, Ada. Siguiendo con información de ABC, las proyecciones económicas para 2025 mejoraron, con crecimiento que decíamos también va del 3,8 al 4,4%. Y nos abocamos al artículo que la consultora de MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica, y en esta edición se aborda acerca de los recursos de Itaipú que sostienen programas sociales y municipios con más de 110 millones de dólares. ¿Qué tenemos al respecto, Ada? Los recursos provenientes de la cesión de energía de Itaipú al Estado paraguayo ascienden a 110.000 millones de dólares en los primeros 7 meses del 2025, con 12,5 millones de dólares transferidos solo en julio. El 80% de esos fondos se canaliza al Fondo Nacional de Alimentación Escolar, que recibió 10 millones de dólares en julio y acumula 88 millones de dólares hasta el momento, mientras que el 20% restante, unos 2.5 millones de dólares en julio y 22 millones de dólares en total, se destinan a los gobiernos municipales. Estos ingresos permiten sostener programas sociales clave y reforzar la financiación local, aunque algunas municipalidades enfrentan desafíos en la gestión eficiente del gasto. Este flujo de fondos consolida a Itaipú como la fuente más relevante de financiación, tanto para programas sociales como para el gasto municipal, superando a otras entidades como Yacyretá. Los 110 millones de dólares canalizados en 7 meses evidencian la alta dependencia estructural del país frente a esta fuente de ingresos. El papel estratégico del FONAE permite asegurar la alimentación escolar en todo el territorio nacional, mientras que los recursos municipales amplían el margen de acción para obras, servicios públicos y programas locales, a pesar de que persisten obstáculos operativos para optimizar su uso. De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, la maquila supera los 670 millones en exportaciones a julio de 2025. Los envíos bajo este incentivo sumaron ese monto, ese volumen, en donde el 75% de los productos exportados se concentraron en los rubros de autopartes, confecciones, aluminio y productos alimenticios, teniendo como principal mercado al Mercosur. De acuerdo con el último informe del Viceministerio de Industria, al cierre de julio se registró un aumento de 56 millones de dólares en las exportaciones en comparación al mismo periodo del año pasado. Además, tan solo en el mes de julio las exportaciones alcanzaron la cifra de 98 millones de dólares, consolidando la tendencia positiva del sector, menciona este informe oficial del MIC. En cuanto a la composición de las exportaciones, el sector de maquila se caracteriza por su enfoque en autopartes, con un 35% de participación en los envíos, seguido de confecciones y textiles con el 18%, productos de aluminio y sus manufacturas con el 14% y productos alimenticios
alimentos con el 9%. En una menor medida se sitúa en el rubro de plásticos y sus manufacturas, menciona este reporte oficial del MIC. Y así, Ada, vamos poniendo punto final al programa. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Con más información. Con más información. Recordarle a las personas que pueden volver a escuchar este capítulo, ¿dónde? En Spotify, buscándonos como Economía 1000, y también en YouTube Economía 1000. Te olvidaste del canal de WhatsApp, que Exacto. también pueden buscarnos en WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y estar también al tanto de todas las informaciones y análisis que son producidos desde la consultora. Así, vamos llegando al punto final. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.